Muchas gracias, Dani. Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo seminario del Departamento de Economía. Gracias a todos por su asistencia. Hoy tenemos el gusto de recibir a la profesora Yadi Barrero Amortegui. La profesora Yadi es de la casa y eso nos complace mucho también. La profesora Yadi es doctora en Economía de la Universidad de los Andes y pues como ya les anuncié, es profesora de nuestro Departamento de Economía. Profe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida y adelante, el micrófono es suyo. Buenos días a todos. Muchas gracias, profesor Wilman. Para mí siempre es una gran alegría poder compartir con todos ustedes en estos espacios tan importantes para construir academia aquí en nuestro departamento. Muchas gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias también al profesor Jorge Maldonado, que está también en línea. Él es mi coautor de este paper y fue mi asesor doctoral en la Universidad de los Andes. Valoro mucho que nos acompañe en la mañana de hoy. Voy a compartir pantalla entonces para comenzar con lo que tengo para compartirles. Por favor, me avisan si se está viendo maximizado. Perfecto. Bien, bueno, esta presentación es para comentarles una investigación, un paper que está en proceso de publicación que trata sobre los comportamientos diferenciales en el uso del agua ante riesgo climático. Lo que hicimos fue trabajar una aproximación experimental que se realizó con productores agrícolas en Boyacá. Este trabajo hace parte de mi disertación doctoral. Por lo tanto, pues está en coautoría con el profesor Jorge Maldonado. Antes de comenzar propiamente con lo que es la investigación, quisiera y me va a permitir hacer una revisión o más bien dar una serie de conceptos de contexto, sobre todo porque sé que hay varios estudiantes que están conectados también en el Facebook Live y conozco el interés de algunos de ellos por estos temas conductuales y comportamentales. Entonces voy a permitirme hacer una pequeña exposición de unas cuestiones bastante generales sobre el tema de dilemas sociales y cómo los juegos conductuales nos sirven para comprender estos dilemas. Luego ya pues voy a entrar en materia con la investigación, voy a hablarles un poco qué fue lo que nos motivó a realizarla, cuál fue el diseño del juego experimental que retomamos, el objetivo del ejercicio y los resultados que encontramos. Y al final pues una discusión que espero que sea de utilidad para todos. Bien, para comenzar con este pequeño marco conceptual, me voy a remitir a lo que todos sabemos desde los cursos básicos de microeconomía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que estudia la economía, pues hablamos de bienes o servicios. Y estos bienes o servicios están caracterizados por dos condiciones. Una condición que es la llamada rivalidad y otra condición que es la denominada exclusión. Esto lo explico yo en todos mis cursos de microeconomía, pero pues la exposición en este contexto. Entonces, cuando hablamos de rivalidad, nos referimos a aquella situación en la cual, en el caso, por ejemplo, de la extracción de un recurso o del uso de un recurso, pues cada vez que un usuario extrae o utiliza unidades de ese bien, pues hay menos recursos disponibles para otros. Cuando hablamos de la exclusión, nos referimos en economía a qué tan fácil es evitar el uso de este recurso. Con base en estas dos características, podemos clasificar los bienes. Entonces, en economía tenemos unos bienes que son privados, que son aquellos sobre los cuales se realiza prioritariamente o principalmente el análisis de la microeconomía neoclásica, que son bienes que son exclusivos, o sea, se pueden excluir a través del precio, y que son rivales, porque si yo compro, por ejemplo, un marcador, pues este mismo marcador no va a estar disponible para para los otros clientes que vayan a la papelería o al almacén a comprar marcadores. Sin embargo, cuando nosotros abrimos el abanico de recursos o de bienes, vamos a encontrar otras categorizaciones para las cuales pues, el análisis estándar tiene ciertas limitaciones. Entonces, algunos de ellos pues, son los recursos de uso común,
y los bienes públicos. Entonces, cuando hablamos de recursos de uso común, nos referimos a aquellos bienes o servicios que son no exclusivos, pero que son rivales, y cuando hablamos de bienes públicos, son aquellos que son no rivales y no exclusivos. Entonces, aquí viene una primera pregunta. Bueno, dado que la investigación que les voy a compartir hoy es sobre el uso del agua para actividades agrícolas, viene una pregunta: ¿dónde categorizamos esa provisión de recursos? Entonces, de hecho, el agua para uso agrícola y en general muchos de los recursos naturales que nosotros estudiamos desde la economía ambiental corresponden a los recursos de uso común, porque son no exclusivos y rivales. Entonces, ejemplos como la pesca, como los bosques y como el caso que voy a explicar hoy, las zonas de riego, tenemos que la cantidad disponible pues va a depender de unas condiciones externas que pueden ser condiciones biológicas o que pueden ser condiciones propias de la geografía, de las zonas, pero también cuando se utiliza una unidad más, piensen ustedes en una captura de pesca, pues ese recurso que se pescó, pues no va a estar disponible para otros pescadores. Entonces, ahí lo que vemos es que efectivamente se evidencia esa rivalidad a la que me refería hace un momento, y dado que son pues recursos que están en la naturaleza, es difícil controlar el acceso. Pues vamos a tener que, la teoría económica pues tiene una serie de mecanismos, de políticas para controlar el acceso, pero en esencia estas zonas de riego, bancos de pesca, bosques, el aire mismo, pues son recursos que no son susceptibles de exclusión, al menos no de manera sencilla. Con esto en mente, quiero ahora contarles por qué surgen los dilemas sociales o a qué nos referimos por un dilema social. Algunos tipos de bienes, dadas sus condiciones de producción o aprovechamiento, implican una disyuntiva entre el aprovechamiento privado y el bienestar colectivo. Eso es un dilema social. Un dilema social es precisamente esa situación en la cual hay una contraposición entre el bienestar individual y lo que se considera el bienestar social. Volviendo al caso de los recursos naturales. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería entonces el dilema social que entraña el uso de un recurso natural? Desde ese sentido de el significado de un dilema social. Y aquí, pues, es claro que el problema de un recurso natural o de un recurso de uso común es que el propósito individual de cada usuario va a ser explotar el recurso porque eso le genera unos beneficios, pero dado que lo que él está extrayendo implica una disminución del stock del recurso, pues eso va a perjudicar. Si todos se ponen a sobreexplotar el recurso, pues se va a perjudicar al colectivo. Es la típica expresión de la tragedia de los comunes de Harding. Entonces, en este contexto de los recursos naturales, el dilema social se puede resumir como sobreexplotación y agotamiento. Les he traído este esquemita para que veamos cómo los dilemas sociales, o más bien el estudio de los dilemas sociales, enriquece el análisis económico. Cuando nosotros hablamos de un bien privado, donde no hay dilema social, al menos no explícitamente, nosotros consideramos que la utilidad o beneficio individual es igual a los beneficios privados directos. Es decir, hay como una correspondencia, ¿no?, entre el beneficio individual y la agregación de los beneficios individuales, pues es el beneficio colectivo. Sin embargo, cuando hablamos de la existencia de un dilema social, tenemos que incluir otro elemento, y es el tema de la existencia de una externalidad o de una falla en el mercado, que, como les acabé de mencionar, para el caso de los recursos de uso común corresponde a situaciones de agotamiento o de sobreexplotación. Entonces, ¿qué implica para el análisis económico estándar que yo tenga esta nueva situación de dilema social? Implica que yo voy a tener una divergencia entre el óptimo privado y el óptimo social. Yo voy a tener entonces un comportamiento que se opone en cierta medida y que es necesario conciliar. Dentro de la literatura lo que se llama la acción colectiva, ha permitido, digamos que, establecer una serie de elementos para resolver esta dicotomía. Y poniéndolo en términos muy sencillos, digamos que lo más cercano
o lo más eficiente para resolver los dilemas sociales, no desde el punto de vista de eficiencia paretiana, pero sí de eficiencia social, es la cooperación. Entonces, personas que están dispuestas a renunciar a algo de su bienestar individual para construir un bienestar colectivo. Entonces, miren ustedes que cuando hablamos de cooperación, ya todo el escenario del paradigma estándar comienza a requerir una serie de elementos adicionales, porque desde el paradigma estándar, con el Homo economicus, pues no estamos hablando de preferencias sociales, no se contemplan dinámicas de cooperación, ni mucho menos de preocupación por el medio ambiente, el tema del altruismo, el tema de la justicia. Entonces son todos estos elementos los que se vienen a considerar desde la economía conductual. Para los economistas en formación y para los economistas ya formados que me acompañan, pues quisiera como eh, identificar algo bien importante, y es que cuando nosotros hablamos de comportamiento estratégico, siempre nos referimos a teoría de juegos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la teoría de juegos, pues el análisis por excelencia de estos comportamientos estratégicos se dan a partir de unos juegos. En la teoría de juegos estándar, que son aquellos pues, que uno ve en un curso básico de teoría de juegos como el que yo doy en la Universidad de Antioquia, se trabaja desde la perspectiva neoclásica. Entonces, es justamente el supuesto del bien privado, de la maximización del pago individual, pero sin lugar a consideraciones sociales. Entonces, si nosotros estamos analizando un dilema social que, como ya he mencionado, implica unos elementos adicionales, extra a el análisis estándar, pues hay algunos conceptos que son básicos en la teoría de juegos, por ejemplo, el equilibrio de Nash, que vienen a ser revaluados en el estudio de los dilemas sociales. Entonces, cuando nosotros hablamos, y eso es a lo que me voy a referir en concreto cuando les explique el experimento de uso del agua en Boyacá. Cuando nosotros hablamos del equilibrio de Nash, nos estamos refiriendo a aquella situación en la cual los agentes, los participantes, desean hacer lo mejor para ellos, suponiendo que los otros están haciendo también lo mejor para ellos, pero desde el punto de vista del pago individual. Es decir, no se está considerando esa situación de necesidad de cooperación. Ahora bien, existen otros tipos de juegos que son los llamados juegos comportamentales, que son distintos a los juegos estándar que se ven en teoría de juegos convencional. Estos juegos comportamentales están diseñados para, desde una perspectiva conductual, asumir la existencia de dilemas sociales, de preferencias sociales y para evidenciar o no el logro de la cooperación. Entonces, nos vamos a mover, y este contexto es importante porque de pronto para mis estudiantes de teoría de juegos que pueden ver este video van a decir, bueno, pero ¿por qué la profe no está hablando del dilema del prisionero? ¿Por qué no está hablando del tic for tat o de otro tipo de juego? Bueno, porque es que nos estamos moviendo a un escenario multiagente, ya no son dos jugadores, sino que vamos a tener varios jugadores, varios participantes, y nos vamos a mover de los juegos estándar a los juegos comportamentales. Cuando nosotros estamos estudiando dilemas sociales, específicamente para recursos de uso común, hay una batería de juegos comportamentales que nos ilustran y que nos sirven para identificar estos comportamientos. Yo les voy a mencionar dos de los más generales, los más utilizados por la literatura, pero que son uno de ellos, ya les voy a decir cuál, es el que nosotros usamos en nuestro juego. Pero hay muchos más. Hay otros juegos comportamentales que buscan indagar sobre preferencias por la justicia o por altruismo o por confianza. Entonces, digamos que este tema de los juegos comportamentales es muy amplio y va más allá de la teoría de juegos estándar. Y digo esto y aprovecho Wilma en la cuña para hacer una autopublicidad. Quienes estén interesados en estos temas comportamentales y conductuales, el próximo semestre vamos a abrir la electiva de economía experimental y conductual para los estudiantes de economía y también creo que para otros estudiantes de otros departamentos y así si les interesa como opción económica. Bien. Entonces, en los juegos comportamentales hay dos, como les decía, que son juegos que se utilizan en la literatura para precisamente hacer un seguimiento a estos comportamientos de los
de los usuarios de los recursos en dilemas sociales. Entonces, uno de ellos es el juego de uso o de extracción, y el otro es el juego o mecanismo de contribuciones voluntarias, o VCM. Entonces, el juego de uso o de extracción, el contexto es, vamos a analizar un recurso para el cual el uso de ese recurso crea una externalidad, que es negativa, porque genera agotamiento y puede generar, por la sobreexplotación, que el recurso deje de estar disponible. Entonces, aquí la externalidad negativa, que es el agotamiento, es lo que hay que evitar. En ese sentido, la cooperación para resolver el dilema social es extraer menos. No es no extraer, sino extraer menos, ¿cierto? Les he traído este esquemita simplemente para ilustrar. Piensen ustedes en una comunidad de 4 personas, que 4 pescadores, por ejemplo, que están en una situación de uso de un recurso pesquero o de un recurso de manglar. Y tienen a su disposición un cierto número de concha para extraer, de molusco para extraer. Entonces, en estos participantes, pues el juego lo que le invita es a considerar esa dicotomía entre la situación individual y la situación colectiva, donde, ¿qué es lo óptimo desde el punto de vista privado? Pues yo voy a sacar concha del manglar, ¿cierto? Yo voy a hacer uso de ese recurso. Y el juego me define unos parámetros, entonces el juego me dice, usted puede extraer entre 1 y 8 unidades del recurso. ¿Por qué 1 y 8? Porque si tengo 32 unidades en el manglar, pues si cada uno extrae 8, ahí están las 32 unidades. Pero la parte de la externalidad negativa se modela a partir de un pago por el recurso que se deja en el manglar. Entonces ahí está como la doble dinámica, ¿no? Entonces el jugador que se enfrenta a este tipo de juegos dice, yo voy a extraer porque tengo un beneficio privado, pero si yo extraigo todo y todos extraemos todo, que ese sería el Nash, entonces el recurso se va a agotar y no vamos a ganar nada por conservación o por pago por disponibilidad del recurso. Entonces ahí está la doble expresión de ese dilema social en un juego de uso o de extracción de recursos. De hecho, este es el juego que vamos a utilizar o que utilizamos, cuyos datos utilizamos en la investigación que yo les voy a mencionar en un momento. Hay otro tipo de juego que es el juego de contribuciones voluntarias, donde lo que se busca es incentivar la creación de una externalidad positiva a través de la contribución a un proyecto colectivo o a un proyecto tipo bien público. Ahí la cooperación es aportar. Y para tenerlo así como en mente de manera esquemática, piensen ustedes en 4 personas que tienen un proyecto colectivo, por ejemplo, no sé, la recuperación de una escuela veredal, y cada uno de ellos recibe en el juego una dotación, que puede ser una dotación monetaria o una dotación de tiempo, y está ante la situación de coopero al proyecto colectivo dando mis fichas o dando mi tiempo o dando mi dinero, pero dejo con ese comportamiento de tener disponible esa ficha, ese tiempo o ese dinero para mi beneficio personal, para mi cuenta privada, como se llama en el juego. Pues como les digo, estos son unos juegos así muy estándar, muy utilizados en la literatura para hablar de dilemas sociales. En ambos casos se está entonces verificando esa tensión entre el comportamiento individual y el comportamiento colectivo. Ok, entonces ahora sí, después de haber hecho este rápido recuento conceptual, bueno, quisiera saber, no sé, Wilman, si en este momento tenemos alguna pregunta sobre esto que he expuesto hasta ahora, antes de comenzar propiamente con el tema de la investigación. No, profe, ninguna hasta el momento. Bueno, muy bien. Recuerden que pueden dejarme las preguntas en el chat del Zoom o incluso si están en el Facebook también a través del chat de Facebook. Bien, entonces, nosotros en esta investigación estamos abordando una situación de un recurso de uso común como es el agua para uso agrícola en un contexto de riesgo climático. Entonces, digamos que ese es como el frame del ejercicio, el escenario en el cual estamos analizando las decisiones de los usuarios. ¿Qué nos dice la literatura sobre este tipo de problemáticas? Entonces, pues la literatura reconoce que hay una afectación diferencial entre las zonas rurales
por ejemplo, aquellos hogares que son más pobres o que están localizados en zonas de riesgo o que tienen mayor vinculación al uso de recursos, pues van a ser más vulnerables frente a situaciones de riesgo climático, entendidas como variaciones de lluvia, como sequías y demás. Además, la literatura también ha hecho una serie de aportes muy importantes en lo que se conoce como la adaptación al riesgo climático. Hay muchas, digamos que hay muchos estudios sobre, desde el punto de vista, por ejemplo, de los mecanismos para cubrirse al riesgo climático, el tema de los seguros, bueno. Pero en el contexto que nosotros estamos analizando, que es el de la disponibilidad y uso del agua, se reconoce que esta adaptación implica una decisión multifactorial, donde van a estar en juego tanto elementos técnicos de los productores agrícolas como condiciones biofísicas del territorio, consideraciones sociales, económicas y demográficas. Con esto en mente, con ese escenario multifactorial, es que nosotros abordamos digamos que la aproximación de esta investigación. Sobre todo porque nosotros contamos con una serie de datos experimentales de los juegos que se realizaron en Boyacá, los cuales hacen parte de una investigación realizada por mi coautor y otros 3 autores en el 2013. Y con estos datos experimentales, entonces, pretendemos verificar unas hipótesis de comportamiento diferencial en la adaptación al riesgo climático. ¿Cuáles son los datos experimentales que utilizamos? Entonces, se realizaron unos juegos económicos de extracción, ya ustedes saben que me refiero a esa categoría donde lo que se busca es precisamente identificar el dilema social a partir de evitar la externalidad negativa por sobreuso en el contexto de uso del agua, con campesinos, productores agrícolas en 4 zonas de Boyacá. Eso es lo que en la literatura se reconoce como un experimento de campo contextualizado. Los experimentos pueden ser de laboratorio o pueden ser en campo y pueden estar, digamos que los experimentos de campo contextualizados como este que les estoy mencionando, pues tienen unas virtudes y también tienen yo no lo llamaría limitaciones, yo diría que tienen unas condiciones para ser gestionadas, entonces tienen unos retos metodológicos, para ponerlo en términos precisos. En este ejercicio experimental concreto, lo que se tuvo fue la participación de 120 personas, como les digo, de estas 4 comunidades. En concreto, ¿cuál fue el modelo del juego que se desarrolló en este escenario? Entonces, como les decía, pues el recurso de uso común a analizar fue el agua, específicamente una reserva de agua para agricultura, es decir, un repositorio de agua que se administraba a través de un distrito de riego. Ese era el recurso que los participantes debían gestionar. Por supuesto, en el contexto típico de un dilema social. ¿Por qué? Pues porque la disponibilidad de agua pues depende de la extracción de los participantes y también del agua disponible, pues del agua que quede, se van a beneficiar los otros miembros del equipo. El modelo teórico entonces debe contrastar beneficios individuales y colectivos. En el artículo de Bernal y otros del 2013 está todo el desarrollo de las ecuaciones, simplemente yo les traigo esto para que comparemos cómo se entiende el óptimo social y el óptimo individual. Recuerden que el óptimo individual vendría siendo el equilibrio de Nash de los juegos convencionales, donde pues lo que tenemos es el resultado de una maximización donde hay 3 componentes. Miren ustedes, hay un componente que es el primer componente de esta función de pagos, es digamos que el rendimiento del recurso, la valoración del recurso para el usuario, menos unas condiciones, digamos, técnicas, unos costos asociados a la extracción y un efecto del consumo de los demás. Entonces aquí vemos que este ST es justamente el agua disponible en el distrito de riego y está dependiendo también este efecto de cuánto extraigan los otros, el usuario y los demás miembros de su equipo. La maximización entonces en el óptimo social nos lleva por supuesto a considerar este escenario con los mismos parámetros, pero teniendo en cuenta ya el nivel de optimización alcanzado
considerando esas dinámicas de deterioro del recurso. Para estos juegos, o sea, siempre en experimentos se tiene que partir de un contexto y se debe diseñar un juego que capture, o sea, que respete los elementos básicos de un juego de extracción o del juego que uno elija hacer, pero que replique lo mejor posible la realidad de los usuarios a través de una parametrización. Entonces, la parametrización de este juego que se realizó en Boyacá, pues tiene estos valores de alfa, de beta y de gamma, que sería el valor del agua, el parámetro técnico y el efecto de uso. Entonces, como les digo, esta parametrización la tomamos nosotros a partir del diseño experimental de Bernal, Cuervo, Pinzón y Maldonado, que a su vez se basan en otra literatura. Y esto es muy común. O sea, cuando se habla de experimentos en campo, se suele buscar justamente para darle validez externa al ejercicio, pues que el juego sea un juego conocido y que la parametrización también sea común a otros escenarios de investigación. Bien, entonces, ¿en qué consistió el juego que realizaron en Boyacá? Entonces eran 3 fases, cada una de ellas con las 2 primeras con 6 rondas y la última con 9 rondas. Es un diseño entre sujetos, es decir, los participantes estuvieron como pasando por las 3 rondas, perdón, por las 3 fases. Los mismos participantes estuvieron pasando por las tres fases. Esto pues es muy común también, sobre todo cuando se desea ver la evolución del comportamiento de los agentes. Entonces, la primera fase correspondía a la variación natural del clima, ya les voy a explicar cómo. La segunda fase, la situación de riesgo climático, que también tiene digamos que una forma de asumirse muy creativa. Y la tercera fase es la adaptación anticipada al riesgo climático. Nosotros en este ejercicio, Jorge y yo en este ejercicio tomamos solamente las 2 primeras fases. Es decir, vamos a trabajar 12 rondas donde vamos a hablar de una situación en la cual los productores estaban en un escenario de variación natural del clima y luego en una situación de riesgo climático. ¿A qué nos referimos con el diseño experimental? O sea, ¿qué fue lo que jugaron estos participantes? Eran grupos de 5 personas, productores agrícolas de esas 4 zonas, Chiquiza, Samacá, San Pedro, Iguaque y Duitama, que tenían los 5 que decidir qué hacer con un distrito o canal de riego. Debían decidir cuánto extraer en cada ronda de este distrito o canal de riego por cada uno de los ciclos de cultivo que era asimilable a las rondas. Entonces, ellos podían extraer entre 1 unidad de agua o 9 unidades. Como les digo, estos valores salen de la parametrización del modelo, donde el resultado socialmente óptimo pues es extraer 1 unidad, aunque si bien la parametrización lleva a que el óptimo social sea no extraer nada, pero también la literatura reconoce que cuando estamos con usuarios reales del recurso, decirle usted no tale el bosque, usted no use el agua, usted no pesque, pues es absolutamente irreal. Entonces, por eso, en los juegos de uso de recursos naturales se asimila el óptimo social con extraer lo mínimo, que en este caso sería 1 unidad, pero una extracción positiva. Y el equilibrio de Nash o el óptimo individual, la parametrización no permitió identificar que estaba en 8 unidades. Sin embargo, como les decía yo al principio, con mi contexto y marco conceptual, lo que se ha visto en la literatura es que los agentes, los participantes reales no se van al Nash, pero tampoco disminuyen tanto su extracción. Es decir, hay una decisión individual y privada que está fluctuando alrededor de los niveles intermedios de extracción. Y eso muestra precisamente que los juegos conductuales, digamos que tienen sentido al incluir estas dimensiones de cooperación porque son evidentes en los experimentos en campo. Vamos a ver, de hecho, que por lo menos en este juego, la extracción estuvo alrededor de los 5 y 6 unidades, por eso los análisis econométricos se hacen con las medias, con los promedios de extracción. Bien, en este juego, entonces, digamos que el tamaño del recurso es lo que va a cambiar en función de la situación climática. Entonces vamos a tener 2 tratamientos. Cuando hablamos de tratamientos en experimentos, nos referimos a aquellas condiciones que cambian durante
durante el proceso del experimento. Entonces vamos a tener un tratamiento que es el estado del clima, la lluvia, que es exógeno por ronda y por grupo, es decir, las personas que estaban en el juego no definían cuál iba a ser su estado de clima. Es exógeno porque se define de manera aleatoria previamente a la extracción, a la ronda de extracción, y determina entonces el nivel de recurso que debían gestionar los usuarios en la siguiente ronda. Entonces, hay un escenario de baja lluvia y hay un escenario de sequía extrema. Ahí está entonces el contexto del riesgo climático. Entonces, ¿qué es lo que quiere capturar este diseño? Bueno, pues que hay una variabilidad climática que afecta la cantidad de agua disponible. Y lo que se quiere ver es cómo las personas de estas zonas agrícolas en Boyacá responden ante esos escenarios que les son muy cercanos a sus contextos productivos, digamos, cotidianos. Entonces vamos a tener que hay 3 estados de la naturaleza, uno asociado a cada posible situación climática. Entonces, en términos muy esquemáticos, procedo a explicarles cómo se definían esas condiciones de riesgo climático. Entonces, antes de cada ronda, donde los jugadores, los 5 jugadores debían elegir entre 1 y 9 unidades del recurso del agua disponible, se hacía un sorteo por grupo donde estaban, digamos, consignadas las probabilidades de variación del clima a través de unas balotas. Entonces, para el caso de la fase 1, que es la situación de lluvia normal versus baja lluvia, eran 4 balotas, 3 de las cuales eran de color verde y una de color amarillo. Entonces, ¿esto para qué? Pues para poder verificar la existencia de 2 tipos de probabilidades. Una probabilidad de lluvia normal del 75%, pues había 75% de probabilidad que la bolita saliera verde y eso implicaba un nivel de agua disponible de 80 unidades. Y había una probabilidad del 25% de que saliera la bolita amarilla, lo cual disminuía la provisión del agua disponible para ese grupo. Eso en la fase 1. Durante cada una de las 6 rondas se hacía el sorteo antes de cada ronda y digamos que se comunicaba a los participantes cuál era el nivel de lluvia y por lo tanto cómo afectaba eso sus decisiones y ellos debían entonces responder a ese escenario. En la fase 2, cuando ya hablamos de una situación de riesgo climático severo, cambian las probabilidades y por lo tanto cambian digamos, las baloticas que están en la bolsa que previamente definía el tipo de clima para cada grupo. Ya teníamos entonces 5 balotas, 3 de las cuales eran verdes, manteniendo entonces la misma lógica de la fase anterior, pero cambiando la probabilidad porque ahora tengo una balota más. Entonces la probabilidad de lluvia normal cae al 60%, la probabilidad de que la balota extraída sea de lluvia normal es del 60%, y se incluye entonces 2 balotas rojas que lo que denotan es una probabilidad del 40% de sequía extrema, donde el nivel del agua pues baja a 40 unidades. Este es como el corazón del diseño. Como les digo, en el ejercicio experimental de Bernal y otros del 2013, ellos incluyen una tercera fase, que es sobre adaptación y sobre la construcción de un tanque, pero no, nosotros Jorge y yo no lo trabajamos en este paper, entonces dejo hasta ahí la explicación del experimento. Bien. Como les decía, los experimentos se corrieron en 4 municipios y se encontró que estos municipios estaban, digamos que, o se podían agrupar en 2 zonas, porque habían 2 muy parecidos, de hecho Chiquiza y San Pedro son el mismo municipio, solo que están divididos en términos de la jurisdicción, pero Samacaido y Tama, aunque están un poquito distantes, son muy parecidos entre ellos. Entonces, en el artículo de Bernal y otros, ellos identifican estas diferencias, pero no validan el efecto diferencial de esas condiciones sobre la extracción. O sea, ellos trabajan con precisamente el tema de la adaptación y la fase 3 y miran otros elementos, pero esta parte de las condiciones diferenciales no es explorada
Entonces, lo que venimos a hacer nosotros es, a partir de esta identificación, de esta diferencia entre los municipios Chiquiza, San Pedro, Samacá y Duitama, explorar a ver qué puede haber de efecto en el juego. En los municipios que llamamos de zona 1, pues no hay un distrito de riego, el territorio es seco y semidesértico, el nivel de calidad de vida es menor que en el de la zona 2 y tienen un menor acceso a infraestructura, grado de inserción al mercado. Entonces ahí está la foto, miren ustedes, esto es Chiquiza. Mientras que Samacá, la foto que les puse aquí es de Samacá, pues se ve mucho más verde, pues porque tienen agua disponible, tienen un distrito de riego, un mayor nivel de vida y una mayor inserción al mercado y acceso a infraestructura. Entonces, nuestra pregunta es, en este ejercicio en particular, bueno, esos resultados que se obtuvieron en el juego de las rondas 6 a la 12, ¿será que tienen algún tipo de efecto asociado a esta diferencia? ¿Hay alguna heterogeneidad que yo pueda estar encontrando como causa de los resultados del juego? Entonces, eso es justamente lo que nosotros buscamos. Y encontramos, les anticipo. Entonces, lo primero que nosotros nos preguntamos, bueno, ante situaciones de riesgo climático como las que expresa el juego, ¿qué van a hacer los participantes? Pues lo que nos dice la literatura es que cuando hay escasez, la cooperación se deteriora. Claro, porque en un escenario donde la situación se complica, pues el pensar en el otro se hace más difícil. Entonces, nosotros, digamos que tenemos como primera hipótesis que con este contexto de fase 2, de sequía, se incremente la extracción del agua del distrito de riego. O sea, comparado con lluvia normal, tanto en baja lluvia como en sequía, las personas extraigan más del distrito de riego. Y la segunda hipótesis es pues, que esas diferencias evidentes entre la zona 1 y la zona 2 nos va a afectar, nos va a moldear la forma como se responden en esas comunidades al riesgo climático. ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue como nuestra ruta metodológica y que les voy a detallar a continuación? Nosotros, como les digo, tomamos los datos del juego económico de Bernal, Cuervo, Pinzón y Maldonado. Lo que hicimos fue, para dar respuesta a estas hipótesis, hacer primero unas pruebas de diferencia de medias, unas pruebas no paramétricas, unos análisis estadísticos, como para ver qué nos podían decir los datos. Luego, identificamos una serie de variables sociodemográficas a partir de una encuesta que se le hizo a los participantes del juego y realizamos un análisis paramétrico, un modelo de mínimos cuadrados generalizados con datos de panel que tiene efectos aleatorios y clusterización por grupos, y encontramos entonces una serie de efectos diferenciales. Y luego, pues hay algo que siempre cuando uno hace experimentos debería hacer, y es verificar el tema de la validez externa. Nos remitimos a unos datos censales para estas mismas poblaciones. Bien, entonces, ¿qué encontramos? Lo primero es en el análisis exploratorio de los datos. Esta grafiquita, pues lo que nos está mostrando es cómo evolucionó la extracción promedio en cada una de las zonas durante las 12 rondas que nosotros tomamos como escenario de análisis. Entonces ahí vemos que efectivamente si nosotros pensamos en el nivel medio de las primeras 6 rondas, pues está más abajo que en el nivel medio de las segundas 6 rondas de la fase 2. Y vemos que sí hay una diferencia entre la línea roja, naranja, que es de la zona 2 de Duitama y Samacá, con la zona 1. Pues parece que sí puede haber algún efecto diferencial por zonas, pero pues una gráfica no nos dice mucho más allá de un análisis exploratorio. Entonces lo que hicimos es pues seguirnos preguntando si esas diferencias zonales realmente afectaron el comportamiento en el juego durante las rondas de análisis. Vienen los análisis de medias, que es como lo que uno siempre hace después de hacer la pesquisa de las gráficas, es, bueno, ¿qué pasó con la extracción promedio? ¿Recuerdan ustedes que habíamos definido en el juego que la extracción iba entre 1 y 9 unidades? Bueno, pues nosotros encontramos en este juego que, miren ustedes, la extracción promedio está entre 5 y 6. Entonces, muy cercano a lo que nos dice la literatura sobre cooperación, que las personas tienden a ubicarse en la mitad de la escala, no se van al Nash, no se van al óptimo social, a escoger uno, y en ese escenario entonces toman decisiones.
Lo primero que quiero que veamos, y esto ya es pues de nuestro análisis, ya hasta aquí el aporte de Bernal et al. En su paper del 2013, lo que primero que nosotros vemos es que efectivamente cuando hablamos de lluvia normal, eh, hay una diferencia significativa, aquí está, este es el valor T, la prueba T, entre la zona 1 y la zona 2. Entonces los de la zona 1 extrajeron en promedio más unidades de agua de este repositorio, de este distrito de riego, que los de la zona 2. Y significativamente, es estadísticamente significativa la diferencia. Para el caso de la fase 1 en baja lluvia, la bolita amarilla, vemos que en la zona 2 se extrajo más que en la zona 1. Entonces ahí como que empiezan a emerger unos patrones diferenciales de comportamiento. Para el caso de fase 2, cuando ellos ya sabían que se podían enfrentar a la probabilidad de sequía, así no fuera todavía efectivo hasta que no se hiciera el balotaje, en lluvia normal vemos que de nuevo los de la zona 1 extrajeron más del distrito de riego que los de la zona 2 en lluvia normal, pero en fase 2, es decir, a ellos se les anunciaba, bueno, ahora ustedes van a estar en una situación de riesgo climático, hay tal probabilidad, entonces como que los de la zona 1 lo que estamos viendo es como que se anticiparon para cubrirse de esa situación riesgosa. Y en el caso de, miren ustedes lo que pasó en sequía no encontramos diferencias, o sea, aumentaron los niveles de extracción, de hecho son los niveles de extracción muy similares, no hay diferencias significativas entre las dos zonas. Entonces, ¿esto qué nos puede estar indicando? Parece que sí hay diferencias, pero entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el origen de estas diferencias? Y eso es lo que vamos a hacer a través del análisis paramétrico. Entonces, dado que habían unas diferencias, pues se evidenciaba unas diferencias en los niveles de extracción promedio entre las dos zonas, lo que hicimos fue explorar quiénes fueron los que participaron en los juegos en cada zona, quiénes respondieron al juego en cada zona. Y para eso entonces lo que hicimos fue analizar los datos con base en este esquema. Entonces, bueno, digamos que una primera capa, un primer nivel de análisis es lo que tiene que ver con el experimento en sí. Entonces hay unos cambios en el clima que pueden ser de baja lluvia o de sequía. Listo. Emergen diferencias entre las zonas. Entonces, el segundo nivel de análisis, bueno, vamos a ver quiénes participaron en el juego. Vamos a ver sus condiciones demográficas, socioeconómicas y a ver si esas diferencias impactan en el comportamiento. Y vamos a validar en un tercer momento esas diferencias con las condiciones de los territorios, a nivel de infraestructura, a nivel de variables hídricas. Entonces, ya les expliqué el primer nivel, ahora vamos con el segundo nivel. Cuando nosotros identificamos quiénes participaron en los juegos por cada zona, esto lo hicimos a partir de una encuesta que se hace al final de todos los juegos, por eso es muy importante que en los juegos económicos experimentales en campo, al final se deje el tiempo para capturar información sociodemográfica, porque eso dice mucho. Después en el análisis, encontramos que efectivamente las poblaciones que participaron en los juegos sí fueron distintas en varias categorías, en varias dimensiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la zona 1, el porcentaje de participación de mujeres fue más alto que en la zona 2. En el caso de la zona 2, por ejemplo, participaron más personas de mayor edad que en la zona 1, esta es la edad promedio de los participantes. Para el caso de la escolaridad, entonces en la zona 1 participaron personas menos educadas en promedio que en la zona 2. Sin embargo, en la zona 1, un mayor porcentaje de participantes se identificaba como agricultores o como personas vinculadas directamente con el campo. Pero es en la zona 2 donde tenemos el mayor porcentaje de propietarios de tierra. Y finalmente, sí encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre los ingresos que reportan los participantes de la zona 2 y de la zona 1. Entonces, miren ustedes que sí estamos viendo como que esas zonas realmente sí son diferentes desde el punto de vista de quienes participaron. Todas las diferencias de estas variables son estadísticamente significativas y tenemos entonces 60 observaciones en cada una de las zonas. ¿Cómo verificamos entonces esta aproximación? Pues es necesario hacer un análisis paramétrico. Para eso entonces, lo que hacemos es un modelo de regresión con
eh, considerando, por supuesto, las variables del experimento. Entonces está eh, la fase 1, la fase 2, la zona, por supuesto, que es lo que queremos explorar. Dejamos como grupo como zona de control, como zona de referencia a la zona 2. Por lo tanto, se deja explícito la interacción con la zona 1. E incluimos también todas estas variables que ustedes vieron acá, las incluimos como controles. ¿Por qué? Porque si nosotros no incluimos estas variables como controles, es posible que el efecto se vea, pero no sea por el juego, sino por las variables sociodemográficas que ya identificamos que eran distintas. Entonces, sí, controlando por estas variables sociodemográficas, continúa existiendo un efecto en el juego diferencial por zonas, es porque precisamente sí hay algo más, además del tema de los participantes. Entonces, construimos un vector de variables de control, que fueron las que consideramos nos verificaban esa diferencia entre las dos zonas, y las incluimos en el modelo. Entonces, este es el modelo, o sea, no se preocupen si no alcanzan a ver los coeficientes, simplemente ya les voy a mostrar como el resultado de este análisis. Simplemente es para que veamos que cuando incluimos, cuando incluimos las variables de control, hay algunas que resultan significativas, otras no, pero lo importante es que en la parte superior del cuadro se puede ver que sí hay un efecto, o sea, que sí se reconoce un efecto de la extracción, o más bien de la diferencia de zonas sobre la extracción. Entonces, este tipo de modelos que tienen interacciones, pues es necesario verlos con efectos diferenciales a través de el cálculo de la suma de los coeficientes, porque el efecto de la zona 2, que es la zona que está, digamos, definida como referente, pues es directo, son los mismos coeficientes, pero la zona 1 requiere que sumemos los coeficientes donde aparece el coeficiente solito y la interacción. Y que se verifique, por supuesto, con un test de significancia conjunta, que es justamente lo que les voy a mostrar aquí. Entonces aquí lo que hicimos fue, tomamos para la zona 2 los mismos coeficientes del modelo general y para la zona 1 hicimos la suma y corrimos entonces el test de significancia conjunta, el test F para los coeficientes, comparando los coeficientes. ¿Qué encontramos? Pues miren ustedes, este es como el centro del hallazgo. Entonces, primero, en lo que tiene que ver con el diseño del experimento en sí, encontramos que el cambio en la extracción del agua debido a al escenario, al nuevo escenario de pasar de lluvia normal a baja lluvia, nos genera un aumento en el número de unidades de extracción en ambas zonas. Es decir, la primera hipótesis se verifica. Todos los coeficientes son positivos, es decir, todas las personas cuando pasaron de lluvia normal a baja lluvia o a sequía, tanto en fase 1 como en fase 2, aumentaron el nivel de extracción, que era lo que veíamos en el cuadro de las estadísticas descriptivas. Sin embargo, vemos que para el caso de la zona 1, el cambio en el uso del agua fue mucho mayor o fue significativo cuando pasaron de lluvia normal a sequía. No así en la zona 2. En la zona 2, el extraer más unidades del distrito de riego se dio cuando se pasó de lluvia normal a baja lluvia o de lluvia normal a sequía. Entonces, la lectura que nosotros le estamos dando a estos resultados es la siguiente. Tenemos una zona, que es la zona de Chiquiza y San Pedro, donde las personas están en una situación de no tienen un distrito de riego, donde ellos están en una situación, digamos, de aprovisionamiento de agua restringida. Entonces, en cierto sentido, ellos están como acostumbrados a que llueva poco. Entonces, su reacción frente al juego es, vamos a extraer más, significativamente más, cuando hay un efecto extremo. Sin embargo, en la zona 2 hay como una adaptación anticipada. Antes de que haya sequía, ya estamos extrayendo más. Ahora bien, ¿qué pasó con el efecto de las variables sociodemográficas? Bueno, encontramos que para el caso de la zona 1, las mujeres extrajeron significativamente más unidades de agua en el juego que los hombres, y aquellas personas cuyo ingreso mensual promedio era mayor
también extrajeron más o menos media unidad más de agua que aquellos que no tenían ese ingreso mensual promedio alto. En cambio, para la zona 2, que eran los que más estaban extrayendo en el contexto del juego en general, los factores sociodemográficos mitigan la extracción. Miren ustedes que tienen signo negativo. ¿Y cuáles son los factores que mitigan la extracción de forma estadísticamente significativa? La edad. Si las personas con más edad extrajeron menos de agua, aquellos que se reconocían como vinculados a la agricultura en la zona 2, que era la menos cercana a la agricultura, extrajeron menos, y aquellas personas que percibieron que se había generado una reducción de lluvia en su predio real durante el año anterior, también eran más sensibles a estas situaciones y redujeron su nivel de uso de agua. Esta pregunta de percepción también es tomada de la encuesta. Les preguntamos que si en el último año usted ha percibido que el nivel de lluvia ha disminuido, sí o no. Entonces, esa es la respuesta que está ahí verificada. Bien, entonces, resumen de los resultados. Lo primero es, ante baja lluvia, pues sí se aumentó el uso del distrito de riego, tanto ante sequía como en fase 1 como en fase 2. Como les decía, la literatura reconoce, un paper de mi coautor también lo identifica así, que cuando hay escasez la cooperación disminuye. Y cuando nosotros ya nos centramos, nos enfocamos en el tema del comportamiento diferencial por zonas, pues vemos que la zona 1, que es una zona donde el uso del recurso de uso común, digamos que está en un escenario de una situación extrema, pues tienen como una adaptación postergada, se esperan hasta que haya sequía, pero digamos que tienen una extracción mayor. Mientras que la zona 2 tienen una adaptación anticipada. Desde antes de que ocurra el fenómeno climático se están cubriendo de ese fenómeno utilizando más el distrito de riego. Incluso si el evento climático es leve, mucho más cuando el evento climático es grave. Hasta ahí entonces lo que nos dicen los datos. Entonces, para la discusión nosotros quisimos, obviamente, pues poner esto en contexto. Podemos decir, efectivamente hay cambios en las condiciones climáticas que llevan a que las personas se cubran utilizando más la infraestructura disponible. Hay efectos diferenciales por zona y por condiciones sociales y demográficas, lo vimos, el caso de la edad, el caso de si es mujer o no, el caso de la educación, el ingreso. Y hay unos efectos que fueron mayores, digamos, en zonas que nosotros llamábamos como las de mejor calidad de vida, ¿no? Las de mejor infraestructura, las menos dependientes de actividades agrícolas, vimos esa adaptación anticipada. Y aquí viene entonces la pregunta que siempre nos hacen a los investigadores que hacemos experimentos. Y es, bueno, y esas 120 personas que usted llevó a un juego, eso sí le dice algo sobre el resto de la población. Bueno, y es justamente la discusión sobre la validez externa. Entonces, en este caso, nosotros, para poder, digamos que hacer un seguimiento a estos resultados desde una información más amplia, lo que hicimos fue acudir a los datos del Censo Nacional Agropecuario, donde pues están todas las unidades de producción agrícola, las UPAs. Buscamos las UPAs que correspondían a la zona 1, Chiquiza y San Pedro, y a las de la zona 2. Entonces encontramos que hay registradas en los datos del Censo Nacional Agropecuario más o menos 2.600 unidades de producción agrícola de la zona 1 y más de 10.000 unidades de producción agrícola de la zona 2. Y lo que hicimos fue verificar si los hallazgos de nuestro juego experimental que habíamos identificado con estas estimaciones en este escenario experimental guardaba relación con lo que reporta el Censo Nacional Agropecuario en dos dimensiones: en uso del agua, provisión hídrica, fuentes de provisión hídrica, y en problemas con el agua. Entonces, acudimos a una pregunta del censo y es cuáles son como las condiciones hídricas de la zona.
Entonces ahí hay una batería de variables que el censo analiza y una de ellas pues es el acceso al agua. Se les pregunta a estos productores agrícolas si tiene acceso al agua o no tiene, si hay infraestructura de un distrito de riego y de dónde obtiene el agua para sus cultivos, si es agua lluvia o si son pozos o reservorios. Entonces, lo que podemos ver acá es que con los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2014, para el caso de la zona 2, se confirma lo que nosotros habíamos, digamos que, identificado en campo, y es que la zona 2 pues tiene un distrito de riego que es organizado y está operando, y la zona 1, pues digamos que hay un menor porcentaje de productores agrícolas que dicen la fuente de agua de mi cultivo es la lluvia, mientras que los pozos privados y los reservorios de la finca pues son, digamos que están presentes como fuente de agua más en la zona 1, en mayor porcentaje en la zona 1 que en la zona 2. ¿Qué nos dice eso de cara a nuestros resultados? Pues que efectivamente eso que nosotros, esa sensibilidad diferencial que nosotros identificamos en el juego frente a las condiciones de aprovisionamiento de agua, se evidencia con los datos del censo. ¿Por qué? Porque hay una importancia relativa de cada fuente. Recuerden que en el juego lo que les decíamos era, si hay menos lluvia, entonces, ¿usted cómo va a reaccionar? Pues reaccionaron más los que estaban, digamos que en su vida diaria, dependiendo más de la lluvia, que fueron este 53% de la zona 2. La otra pregunta que analizamos del Censo Nacional Agropecuario es, bueno, ¿qué acciones toma usted de protección a las fuentes de agua y qué dificultades tiene en la provisión de ese acceso? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí lo que estamos tratando de verificar es cooperación y es respuesta de dilemas sociales desde la cooperación. Entonces, pensamos, las actividades de protección a las fuentes de agua pueden ser una proxy de esa dinámica cooperativa. ¿Qué encontramos? Entonces encontramos que en cuanto a prácticas de protección, que es, por ejemplo, conservar las rondas de las quebradas, reforestar, reutilizar el agua, en la zona 1 hay un mayor porcentaje de productores que reconoce que realiza esas prácticas de protección y un menor porcentaje de productores que dice no la realizo. Es decir, parece que en la zona 1 hay como una dinámica mucho más cercana hacia la conservación que en la zona 2. Los datos del censo lo muestran. Y frente al caso de las dificultades, entonces, dificultades de escasez, corte de servicio, fenómenos naturales, como el que nosotros estábamos verificando en el juego, contaminación de fuentes hídricas, si tiene una o más, les preguntaban en el censo, o si no tiene. Y noten ustedes que en la zona 2 es mayor el porcentaje de productores agrícolas que reportan tener una o más de estas dificultades. Entonces, aquí lo que nosotros identificamos es, tenemos una zona, que es la zona 2, que tiene un menor porcentaje de prácticas de protección y un mayor porcentaje de dificultades, lo que puede explicar esos comportamientos menos cooperativos y menos sostenibles en el juego. Porque recuerden que lo que encontramos fue que en la zona 2 ellos están anticipando el riesgo climático y están extrayendo más del recurso desde antes de que se genere el fenómeno. Para terminar entonces, pues esta investigación lo que busca es pues, resaltar la importancia de conocer y considerar la heterogeneidad de cada región como una guía eh, para las decisiones de uso del agua. El cambio climático, el riesgo climático es una realidad y es necesario gestionar esas dinámicas de adaptación al riesgo climático y lo que nosotros digamos que proponemos con esta investigación es precisamente reconocer esas particularidades tanto para los hacedores de política como para las propias comunidades, porque esas diferencias efectivamente impactan la forma como se asumen las adaptaciones al riesgo climático. Bueno, estas son algunas de las referencias que les he mencionado y si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición. Muchas gracias. Profe Yadi, muchísimas gracias. Muy interesante este trabajo, muy bonito. Y de momento no tenemos intervenciones por el lado del Facebook Live.
Y pues quedamos entonces a disposición de quienes nos acompañan en sala si tienen alguna pregunta o comentario sobre la presentación que nos ha hecho la profe Yadi. Yo, yo tengo, mientras se animan, yo tengo una inquietud a partir de ver esa caracterización que nos ofreces de quienes contestaron las encuestas que hicieron. Eh, Se puede, aunque a uno pues, le preguntan este tema, bueno, esto sí es representativo de toda la población, no sé qué, se puede inferir o por lo menos conjeturar algún, alguna inequidad o asimetría en términos de propiedad de la tierra por géneros, viendo los resultados de esa caracterización, porque al parecer son como más los agricultores hombres que las agricultoras mujeres, no solamente en términos de propiedad de la tierra, sino de asignación en términos de aparcería y este tipo de otros esquemas de uso y explotación de la tierra. ¿Voy muy perdido o sí se puede como sacar algo de ahí? La información que tenemos, no la mostré acá, pero la información que tenemos sí permite caracterizar mejor a los participantes. De hecho, lo que se tiene es que efectivamente en la zona uno, que es la zona donde hay donde hubo una mayor proporción de mujeres participando en el juego, al cruzar esta variable con la de propiedad, sí hay como o sea, son ellas en menor proporción las propietarias de la tierra. Lo que nosotros sí, digamos que eso es lo que se puede ver un poco en las encuestas. Lo que sí nosotros verificamos en la estimación que les mostré es que en el caso de las mujeres, ellas extraen más del distrito de riego, sobre todo en la zona uno donde son mayoría. Y pues en el paper digamos que lo ahondamos un poco más y de hecho mi otro paper doctoral que está publicado en World Development es sobre género y uso de recursos naturales en dilemas sociales y muestra efectivamente eso, o sea, cuando se está en un escenario de uso de recursos donde está en juego la cooperación, las preferencias de las mujeres son más contexto dependientes. Es decir, la mujer no coopera cuando siente que su cooperación va a ser, se va a tomar provecho de su cooperación. Entonces, puede que los hombres no cooperen en el juego por otras razones, pero fíjense ustedes, en la zona uno había como un escenario de mayor escasez, como de mayor precariedad, y es ahí donde las mujeres responden de manera mucho más, digamos, no quisiera decirlo egoísta, pero sí cooperan menos, o sea, extraen más del distrito de riego. Entonces, eso efectivamente es lo que la literatura identifica cuando hay diferencias por género, sin que este sea un paper de género, porque como les digo, el foco era más sobre heterogeneidad externa, digamos, que sobre diferencias de los participantes, si bien controlamos por esos valores, sí se encuentra que las mujeres somos más aversas al riesgo y por lo tanto cooperar es riesgoso. Cooperar y es riesgoso, entonces nos cubrimos del riesgo a partir de un comportamiento menos prosocial. Y eso es muy interesante porque a veces, y justamente en estos días estaba conversando con una investigadora de EFD que se sorprendió un poco de mi primer hallazgo, del hallazgo de mi otro paper, donde lo que se muestra es eso, que los que más cooperaban eran los hombres en un juego también de uso de recursos marinos y pesqueros de Piangua, y ella me decía, es que nos han vendido la idea de que las mujeres siempre somos como los de good guys, ¿no? Las más cercanas a la naturaleza y las prosociales y las cuidadoras y las que siempre anteponen su bienestar por el de la comunidad. Bueno, pues eso está mediado por muchos factores, o sea, eso está mediado por unas condiciones contextodependientes que es lo que hay que analizar. O sea, yo creo que aquí el mensaje es importante que desde la política pública se reconozcan estas heterogeneidades y se vaya a la realidad, no a lo que nosotros pensamos que pueden hacer los hombres, las mujeres, o los ricos, o los pobres, o los adultos, o los más jóvenes. Yo creo que ese es un poco como el mensaje detrás. Muchas gracias, profe. Aquí tenemos dos preguntas del profesor Juan David, te las voy a leer.
Primera, ¿qué tan importante puede ser comparar y validar los resultados del experimento con el comportamiento, por lo menos del consumo de la zona, con el distrito de riego en el histórico en momentos de extremos climáticos? Y te leo la otra. Si las decisiones en el juego generan beneficios a los participantes, ¿cómo fue el comportamiento de los beneficios en los escenarios de sequía? Perdón, sí, efectivamente, eso que menciona Juan David, muchas gracias por las dos intervenciones. Yo creo que es muy importante, o sea, yo creo que comparar y validar los resultados con ese comportamiento real en los momentos de extremo climático, pues es muy útil. Ya tendríamos que mirar la disponibilidad de información, porque si bien el distrito de riego de Duitama y de Samacá pues está operando, tendríamos que mirar si hay datos disponibles del IDEAM. Sí, tendríamos que indagar, pero sí, creo que es una muy buena estrategia también para complementar el tema de la validez externa. De acuerdo, sí, no lo hemos hecho, pero gracias por el aporte, porque sí creo que nos puede dar mucho para apoyar los hallazgos de la investigación. Y la otra pregunta era sobre los beneficios, ¿cierto? Sí, efectivamente las decisiones del juego implicaban unos pagos. Eh, el comportamiento de los beneficios en los escenarios de sequía fue mayor, o sea, las personas en la sequía, de hecho, tengo por acá el paper eso sí lo verificaron en el paper del 2013. Entonces, en el escenario de sequía, o sea, más que ellos mirar beneficios, lo que miran es niveles de extracción, pero pues a mayor nivel de extracción, no, sí tienen ganancias promedio, y encuentran que la extracción promedio y la ganancia promedio en los escenarios de sequía se extrajo más, eh, pero en lluvia normal, pero comparado con lluvia normal, los beneficios sí fueron más bajos, por el tema precisamente del dilema social. Entonces, bueno, voy a volver bueno, les voy a poner, de hecho, pues si Juan David o alguien está interesado en revisar este documento en el que nos basamos para el análisis, se los voy a dejar aquí en el chat. Entonces, permítanme un momentico, porque sí, ellos encuentran ese efecto. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta mientras yo copio por acá el link. Aquí está. Desde Facebook no tenemos aún preguntas, de pronto si alguien con alguna inquietud puede dejarla en los comentarios, y para las personas que están acá en Zoom también pueden usar la opción de levantar la mano que aparece en la parte de abajo de la ventana. Por aquí otras dos preguntas. No sé, Wilvan, si las voy leyendo. Dice, en el juego los campesinos son más conservadores y cuidan el recurso agua. Sin embargo, los inversionistas intentan hacer un uso explotador del agua para beneficio personal. ¿Cómo se compensa ese exceso en el uso? Bueno, en el juego nosotros identificamos que las personas que se autopercibían como más cercanas a la actividad agrícola, efectivamente, en la zona 2 estaban disminuyendo el nivel de extracción. Ahora, de ahí a extrapolar que los otros estaban comportándose en busca de beneficio personal, pues no creo que los datos nos den para hacer ese juicio de valor. Sin embargo, cuando se habla creo que la pregunta del participante tiene que ver con la compensación en el exceso de uso. Bueno, recuerden que era un grupo de 5 personas, ¿no? Entonces, en el juego, dependiendo de las decisiones, y eso tiene que ver más con lo que es un juego de extracción, dependiendo de las decisiones de los participantes en cada ronda, hay unas ganancias. Y esas ganancias pues están en función de qué tanto extraigo yo, pero de también qué tanto extraen los demás. Entonces, esa compensación va a depender de la composición del grupo en términos de prosociales o no, y pues
Obviamente lo que nosotros estamos mirando acá son resultados agregados, resultados promedio. Entonces la compensación se da al interior del grupo a través de las ganancias, porque el diseño del juego lo permite. De hecho, hay un paper que también es de mi coautor, que habla sobre cómo en un juego de pesca se pueden categorizar a los participantes como los más prosociales o los menos prosociales, y ellos encuentran justamente que en estos escenarios de escasez hay como un cambio en el comportamiento de los que, siendo prosociales al principio, se vuelven mucho más cercanos al Nash cuando hay una situación, digamos, un choque. Era justamente lo que nosotros también encontramos, o sea, a nivel tanto individual como colectivo, estar en un escenario de escasez sí nos pone, digamos, a pensar menos en los demás. Por eso es tan importante la gestión de los, o sea, ya llevándolo al mundo real, por eso es tan importante si se va a construir tejido social con las comunidades, garantizar que haya dotación e infraestructura de este tipo de recursos básicos, porque la escasez sí nos hace menos cooperativos. Y un poco para vincular con la siguiente pregunta, el aspecto que más nos llamó la atención de la investigación es justamente ver cómo condiciones que nosotros consideramos, o que digamos que en la investigación original se consideraron como anecdóticas, así zona 1 es diferente a zona 2, pero hasta ahí, sí genera unas diferencias importantes a la hora de desarrollar estas actividades de adaptación al riesgo climático. No fue la cuestión de género lo más importante, porque de hecho digamos que el foco no estaba en el tema de género. A mí, por lo menos que he trabajado estos temas de género, no me sorprendió que las mujeres de la zona 1 extrajeran más, por lo que les decía hace un momento, de toda la literatura que conozco del tema anterior, por mi otro paper ya publicado, pero sí yo creo que me llamó mucho la atención, o creo que un punto importante es que uno suele pensar que digamos que lo primero es como pensar, no, es que la zona 1, que son los que están más mal, son como los que más se van a aprovechar del recurso, y salió todo lo contrario. O sea, salió que los de la zona 2, que son los que están mejor dotados de infraestructura, que están mejor dotados de acceso a mercados, que tienen mejores ingresos, pues esos son los menos, digamos que sensibles ante la cooperación en situaciones de riesgo climático. Eso creo que es importante. Y el tema justamente que les acabo de mencionar de la escasez, ¿no? De cómo la escasez sí nos cambia el chip frente a la cooperación y a cómo gestionamos dilemas sociales. Y eso es evolutivo, o sea, eso no estamos hablando de chicos malos y de chicos buenos, no, sencillamente, si nosotros vamos a pensar en términos de lo que nos ha hecho posible llegar como sociedad hasta donde estamos, pues digamos que en términos evolutivos la cooperación es una fuerza importante, pero también la sobrevivencia desde el punto de vista de mi beneficio también es una fuerza que genera sobrevivencia. Y es ahí donde está esa tensión que no solamente se da en recursos naturales. Piensen ustedes que lo que está detrás del pago de impuestos es eso. Es un dilema social. Lo que está detrás de me pongo o no me pongo la vacuna es eso, un dilema social. Entonces, esto de los dilemas sociales, yo los invito a que lo analicemos, lo interioricemos y también que nos formemos en esa literatura y en esas dimensiones. Profe, Muchas muchas gracias por las gracias. preguntas. Gracias. Y tenemos una última del profesor Juan David. ¿Podrías explicar el paso de utilizar estadísticas no paramétricas a paramétricas? Sí, sí, claro. Cuando nosotros hacemos el análisis de medias, pues estamos sencillamente trabajando con el supuesto de qué nos dicen los datos, ¿cierto? Por eso lo que hacemos simplemente es correr unos test tipo Mann-Whitney y digamos que test que no suponen ningún tipo de distribución de los datos, ¿cierto? El Wilkinson Rank también nos sirve, sobre todo cuando nosotros, y eso es importante ya desde el punto de vista técnico, si nosotros garantizamos que las muestras son independientes, como en este caso zona 1 y zona 2, podemos hacer esos test. Y digamos que para complementar ese análisis ya pasamos a la estimación de los modelos pues, econométricos estándar, porque
por supuesto, hacemos correcciones por autocorrelación. O sea, en el modelo hicimos corrección por autocorrelación a través de errores robustos y clusterizamos por grupos. Entonces, digamos que la modelación nos permite también ver más allá de esas relaciones un poco más generales de las estadísticas de diferencias de medias. Y sobre todo controlando por esas variables sociodemográficas, como les explicaba, ver si todavía persiste el efecto de los tratamientos del juego en la extracción. Profe, de nuevo muchas gracias. No tenemos hasta el momento más preguntas vía Facebook Live. No tenemos aquí nadie más que levante la mano para interactuar. Te agradecemos inmensamente por este paper tan hermoso y tan interesante que nos has presentado hoy. Les recuerdo a todos que en el seminario presentamos trabajos en progreso y trabajos terminados. Son todos bienvenidos. Esto incluye también las disertaciones doctorales en proceso y también los trabajos de maestría en proceso y terminados naturalmente. Muchas gracias de nuevo, profe Yadi, muchas gracias al equipo de Arroba y al equipo de comunicaciones de nuestra facultad y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, Wilman. Muchas gracias a los que estuvieron participando, a Carlos, a Daniela. Y recuerden que vamos a abrir el curso de Economía Experimental y Conductual como opción económica el próximo semestre.